Este, como habrán visto, bueno, si están aquí es porque seguramente tienen interés en cuestiones de la India, en cuestiones del yoga, y como habrán notado, la India está siempre muy unida, la historia, la política, la mitología, la religión, todos esos son elementos que están siempre unidos. Difícilmente podemos encontrar en India, al menos en la antigua India, ahora ya, porque pues ya en un sentido globalizado, con la entrada de la ciencia, pues ya se encuentran nuevas formas de conocimiento en India, pero si ahora que vamos a hablar de la India antigua, pues es difícil encontrar en la India antigua tratados filosóficos duros, ¿no? Como los conocemos en Occidente. ¿Esto por qué? Porque casi siempre en India está mezclado el mito, la religión, la política, no sé, elementos legendarios, mezclas de otras escuelas. Entonces, debido a toda esta complejidad de escuelas y conocimientos que se unen, eh, el Yoga Sutra es un texto complejo y a veces como practicantes de yoga queremos acercarnos a este texto porque se sabe en Occidente que es el texto filosófico más importante de todos, ¿no? Cuando decimos filosofía del yoga, inmediatamente pensamos en Patanjali, en el Yoga Sutra. O sea, decir Patanjali y Yoga Sutra es casi un sinónimo porque, como les digo, es el único texto que escribió Patanjali. Entonces, cuando decimos filosofía del yoga, inmediatamente pensamos el Yoga Sutra de Patanjali. Sin embargo, hay muchas otras filosofías del yoga. No, el único yoga no es Patanjali, es decir, hay más yogas, hay más filosofías del yoga, hay más textos filosóficos de yoga, muchos más, tanto antes de Patanjali como después, y hablan de cosas completamente distintas a Patanjali. Sin embargo, es verdad que este texto, el Yoga Sutra, es el más importante de todos, tanto en India como fuera de India. Entonces, bueno, por eso, si nos interesan estos temas de adentrarnos en la filosofía del yoga, pues sí es muy importante entender de base este texto. Ya después podemos estudiar otros textos filosóficos de yoga. Y para entender este texto, no solamente basta con acercarnos a él y leerlo como si fuera, pues no sé, una novela o cualquier texto que queramos conocer, sino que necesitamos entender el contexto en el que se escribe, qué escuelas filosóficas influyeron a Patanjali, porque si no entendemos estas escuelas filosóficas, entonces no comprendemos los conceptos que se manejan en el Yoga Sutra. Es por esto que esta clase la voy a dividir eh, así, en una explicación primero breve de quién es Patanjali, después vamos a ver estas influencias filosóficas que tiene, porque antes siquiera de ir al concepto de yoga, que aparece en el aforismo 1.2, o sea, los aforismos empiezan así, 1.1, 1.2 ya da la definición de yoga. Y el 1.1 solo dice, ahora vamos a estudiar yoga, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el texto, cuando nos acercamos al texto y lo abrimos, así tal cual, lo primero que aparece es la definición de yoga. Antes de ir a la definición de yoga, porque eso es lo que vamos a ir como desmembrando concepto por concepto, necesitamos entender qué quiere decir Patanjali con cada uno de estos conceptos de la definición. Y para eso necesitamos irnos un poco más atrás a entender de dónde vienen estos conceptos. Y vienen de la escuela Samkhya y del budismo. Entonces, bueno, antes esto estoy haciendo el panorama de lo que va a tratar la clase de hoy. Entonces vamos a estudiar un poco, voy a dar una introducción a la escuela Samkhya, que como se imaginan, pues también es una escuela filosófica muy compleja, que porque es la filosofía más antigua de todo India. Y muchas escuelas filosóficas de India, no solo Patanjali, tomaron como influencia esta escuela.
Entonces, si conocemos muy bien la escuela Samkhya, es mucho más sencillo entender el Yoga Sutra. O para decirlo de otra forma, si no entendemos la escuela Samkhya, el Yoga Sutra no se entiende. O si no entendemos que el budismo influye muchísimo a Patanjali, tampoco se comprende el Yoga Sutra. Entonces es muy importante tener como base el conocimiento, por lo menos básico, de estos primeros fundamentos, tanto de la escuela Samkhya como del budismo. Y entonces ya comprendiendo estas bases, ya podemos ir a los aforismos. ¿Por qué porque los aforismos así de entrada son muy difíciles de comprender? Porque son precisamente por ser aforismos, bueno, sutra significa aforismo, ¿no? Entonces, Yoga Sutra, pues los aforismos del yoga. Aforismos son estas pequeñas oraciones que tienen muy condensada la sabiduría, como cuando pensamos en estos sabios de la antigüedad que con una sola frase o hasta una sola palabra ya dicen muchísimo, ¿no? Esos son los aforismos. Y Patanjali era, por supuesto, un gran sabio que condensó muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría en oraciones. De hecho, todo el libro, todo el Yoga Sutra, consta de 195 aforismos, nada más, o sea, 195 oraciones, así de un renglón. Entonces es en realidad un texto muy pequeño, pero cada aforismo tiene una gran profundidad y se puede ir desarrollando así, lentamente, ¿no? Paso por paso. Y por eso, cuando compramos un libro de Yoga Sutra, pues trae, cada aforismo tiene un montón de comentarios explicando el aforismo. Y es lo que vamos a hacer en esta primera clase. Ya a lo largo del curso, iré explicando otros aforismos. Los aforismos, pues no todos, ¿no? Pero sí la base o los aforismos fundamentales de este texto. Entonces, bueno, voy a comenzar contándoles que Patanjali, como dije, es un sabio, un filósofo y un yogi que vive alrededor de los siglos II y V de nuestra era, es decir, después de Cristo. Es una, como ven, es un rango de muchísimos siglos, o sea, no es que tengamos como en los personajes históricos de nació en 1000 o en el año 352, ¿no? Y murió en el, sino que en India es tan difícil fechar estos personajes antiguos porque, como les cuento, están llenos de mitologías y llenos de otras historias legendarias que es difícil fechar a un personaje histórico 100%. Entonces, los especialistas han encontrado que hay mucha confusión de fechas en cuanto a Patanjali porque había tres Patanjalis en la historia, hay tres Patanjalis, solo que nosotros conocemos más al yogi, ¿no? Pero había un Patanjali gramático, que ese sí vivió en el siglo II antes de Cristo, como el siglo II o III antes de Cristo, y él era un comentarista, así se les llama a los, como a los eruditos que leían la obra de un gran sabio y la comentaban, por eso es comentarista. Entonces, este Patanjali gramático era un comentarista que, eh, que comentó la obra, una obra muy famosa de gramática india, escrita por Panini. Panini es un gramático así monumental, o sea, para la gente que estudia lingüística, por ejemplo, y que se va a estudiar la gramática, pues Panini es una gran referencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, este Patanjali era el gramático. Después había otro Patanjali médico. De este Patanjali casi no se sabe nada, no se saben fechas ni nada, pero se hablaba de un Patanjali que era médico, que conocía perfectamente el cuerpo. Y después está el tercer Patanjali, que es el que nos corresponde, que es el Patanjali Yogi. Este Patanjali Yogi, filósofo, sí es del siglo II, entre el siglo II y III, perdón, entre el siglo II y V después de Cristo.
Entonces, cuando apenas se estaba estudiando en Occidente, apenas empezando el siglo XX, que le llegaba a Occidente toda la información y de repente veían Patanjali del siglo II antes de Cristo, Patanjali del siglo IV después de Cristo, pues había una gran confusión, ¿no? Pues de qué Patanjali estamos hablando. Entonces, poco a poco se fue definiendo el estilo del Yoga Sutra. Y cuando los estudiosos se pusieron a examinar muy bien el Yoga Sutra, pues se dieron cuenta que tenía que estar escrito no por el gramático, porque hablaba de cosas posteriores a él, tampoco del médico, porque hablaba de otros temas, y tenía que estar escrito entonces por un Patanjali que era un filósofo y que tenía influencias budistas y de la escuela Samkhya. Entonces así fue como al final, hasta hace muy poquito, todavía hace, de verdad no les miento, hace unos 6 años o 10 a lo mucho, yo buscaba en Wikipedia fecha de Patanjali Yogi, el del Yoga Sutra, y me salía siglo III antes de Cristo. Todavía hace 6 años había ese error de fechas. Para que vean qué fresco está esta investigación. Está haciendo algo muy nuevo que está estudiándose. Entonces, bueno, finalmente ya estos grandes estudiosos en Londres, en estos institutos de estudios de Asia, estudios de la India, de yoga, pues ya han determinado que finalmente el Patanjali Yogi es uno y está entre estos siglos después de Cristo y es el autor del Yoga Sutra. Ahora, metafóricamente, tenía sentido que Patanjali fuera las tres cosas, ¿no? Aquí es donde se mezcla la verdad y la ficción, ¿no? En India casi siempre está esto mezclado. ¿Por qué Patanjali puede ser las tres cosas? Patanjali el gramático, porque maneja la palabra, porque a través de la palabra es como se da el conocimiento y la verdad, y así es como está expuesta la sabiduría del Yoga Sutra, ¿no? Ese conocimiento perfecto de la palabra. El médico, ¿por qué Patanjali médico? Esto que parece un poco ajeno, pues no, porque en realidad también hay un gran conocimiento del cuerpo. Ahora vamos a ver que al decir cuerpo, no estamos separando cuerpo y mente como hacemos en Occidente, sino que para Patanjali, al hablar de cuerpo, hablamos de materia y al hablar de materia hablamos también de mente. Entonces, la mente no está separada del cuerpo en Patanjali. Entonces, Patanjali médico, conocedor del cuerpo y la mente, ¿no? Y Patanjali yogi, el que controla la mente. Ahora, algo así como un paréntesis. Cuando hablamos de yoga o cuando digo yogi, el Patanjali yogi, en estas épocas el yoga no era lo que conocemos hoy por yoga, ¿no? No eran estas posturas, eh, no era, pues eso, las posturas que conocemos hoy en yoga, eso no era yoga, sino que la forma en la que se practicaba antiguamente era solamente meditación. ¿No? Claro que se hacían algunos ejercicios de respiración, pero básicamente cuando decimos yoga es un sinónimo de meditar. ¿No? No, cuando decimos yoga en Patanjali o el Patanjali Yogi, pues sería incorrecto imaginarlo haciendo posturas. Las únicas posturas que hacía Patanjali, imagino, eran pues Padmasana, Sukhasana, posturas sentados para meditar. Entonces, vamos a ver ahora también por qué yoga significa meditación en estas épocas. En realidad, el yoga que conocemos hoy, que es principalmente postural, es un yoga que se parece más al Hatha Yoga, ¿no? El Hatha Yoga antiguo. Pero el Hatha Yoga antiguo se creó 1000 años después de Patanjali, para que vean cuánta distancia hay, ¿no? Las posturas de Patanjali, 1000 años. Entonces, por eso cuando hablamos de yoga en Patanjali, tenemos que pensar necesariamente en meditación y no en posturas. Bueno, este es el paréntesis, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos de lleno a la filosofía Samkhya y al budismo. Bueno, del budismo
es en realidad algo sencillo lo que voy a decir, no, por supuesto, toda la filosofía budista, sino solamente aquello que Patanjali toma, pero nos vamos a concentrar mucho más en la filosofía Samkhya, porque el Yoga Sutra, cuando se lee, se encuentra muchísima influencia de Samkhya y del budismo también, por supuesto, pero de forma más general. Ahora, budismo y Samkhya comparten algo esencial. También esto es porque el budismo se vio influenciado por la filosofía Samkhya, o sea, la primerita fue la filosofía Samkhya. Esta filosofía dice que, em, que existe el sufrimiento de forma inherente a la existencia humana. Eso dice la escuela Samkhya, de aquí parte. Estos grandes sabios que se dieron cuenta que la existencia humana está siempre atravesada por el dolor, que no podemos evitarlo, que no podemos evitar enfermar, envejecer y morir, que no podemos evitar que la gente que amamos enferme, envejezca o muera y muera, ¿no? Entonces, ante esta verdad tan evidente que compartimos todos los seres humanos por haber nacido pues en un cuerpo en este mundo, estas filosofías nacen como una posibilidad de disminuir o incluso eliminar el sufrimiento. Aquí estoy hablando de que esto lo comparte tanto la escuela Samkhya como el budismo. La escuela Samkhya es mucho más radical que el budismo. La escuela Samkhya dice, el sufrimiento sí se elimina si sigues al pie de la letra nuestra filosofía. Así lo dice la escuela Samkhya tal cual. El budismo es un poco más reservado y el budismo dice, el sufrimiento puede disminuir al comprenderlo. Disminuye, tal vez el budismo no habla de una erradicación completa, sí, por supuesto en las cuatro verdades, pero no es tan radical al decir, si sigues nuestra escuela se elimina el sufrimiento como si lo dice la escuela Samkhya. El caso es que ambas escuelas indias, por supuesto, tanto la escuela Samkhya como el budismo, eh, se concentran en que el sufrimiento se puede extinguir o disminuir. Y esto le mueve muchísimo a Patanjali. O sea, Patanjali es un filósofo que entiende que el yoga va a ser el método para eliminar el sufrimiento. Porque una cosa es estas escuelas filosóficas, ¿no? La escuela Samkhya, una escuela completamente filosófica, ¿qué quiere decir? Que solo se dedicaban a pensar y a escribir, ¿no? Filósofos, así eran filósofos 100%, hombres sabios que se sentaban a discutir, a reflexionar, a escribir, pero no tenían una práctica. Patanjali, cuando conoce la escuela Samkhya y la entiende muy bien, la estudia muy bien, dice, pues sí, esto está excelente, yo quiero disminuir mi sufrimiento o quiero ayudar a las demás personas a que eliminen su sufrimiento, pero ¿cómo a través de esta lectura se hace? ¿Cómo estudiando un texto, cómo comprendiendo la filosofía voy a poder eliminar el sufrimiento? Entonces él dice, yo voy a crear un método para aplicar la filosofía Samkhya y la filosofía budista del sufrimiento. Porque el budismo pues habla de muchas cosas, pero como les digo, Patanjali toma solamente esta gran parte indispensable del budismo que es el sufrimiento. Y entonces así es como nace el Yoga Sutra. El Yoga Sutra es este libro que va a funcionar, por decirlo así, como un manual que va a explicar la filosofía Samkhya con el fin de eliminar el sufrimiento. Entonces ahora decimos, bueno, pues sí, suena increíble que podamos tener un manual que nos dice cómo eliminar el sufrimiento, porque ellos lo manejan con estas palabras, eliminar el sufrimiento, pero en realidad, ¿qué están diciendo? ¿Qué? ¿Cómo se puede decir de otra forma eliminar el sufrimiento? Pues ser feliz. En realidad, nosotros ahora en esta época actual hablamos mucho de felicidad
En esas épocas se hablaba de eliminar el sufrimiento, pero están hablando de lo mismo. Es como decir, es un manual para ser feliz, ¿no? Y esto no es solamente de la India, es muy interesante que muchos otros filósofos occidentales, en la filosofía griega, por ejemplo, también escribían manuales para ser feliz. Entonces, es algo que nos ha interesado a los seres humanos desde siempre, cómo encontrar esa vía de eliminar el sufrimiento o de ser feliz y cómo lograrlo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí. Si les parece bien, voy a a compartir pantalla, hacer una explicación general de forma continua y más o menos a las 12 termino la exposición para que ustedes ya hagan preguntas o comentarios si los tienen, ¿vale? Entonces, bueno, miren, les voy a contar un poquito de la filosofía Samkhya. Ahí ya están viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, sí lo vemos. Vale. Bueno, la escuela Samkhya se ubica como la primera de las 6 escuelas ortodoxas. En la India se dividen escuelas ortodoxas y escuelas heterodoxas para explicar las filosofías de todo India. Las 6 escuelas ortodoxas son estas: Samkhya, Mimamsa, Nyaya, Vaisheshika, Yoga y Vedanta. Como podemos ver, ahora vamos a hablar de Samkhya y aquí se encuentra el yoga de Patanjali. El yoga de Patanjali está inscrito dentro de las 6 escuelas ortodoxas. Las escuelas heterodoxas, en cambio, son Jainismo, materialismo y budismo. Ahora, ¿por qué unas son ortodoxas y por qué otras son heterodoxas? Las ortodoxas, es decir, orto, ¿no? De recto, de derecho, las escuelas derechas son las que siguen al pie de la letra o están a favor, por decir así, o concuerdan con las filosofías de los Vedas. Los Vedas, esta filosofía muy antigua, esta escuela, más bien escuela y religión, ¿no? Es la religión védica, la más antigua, funcionaba como una autoridad. Ellos dividieron la sociedad en 4 castas y los sacerdotes, que es la primera casta, eran los sacerdotes, eran los que oficiaban los rituales que se encuentran después escritos en los Vedas. Es complejo esto de los Vedas, ya será en otro curso que explica a detalle, pero solamente quiero decir que los Vedas fueron durante miles de años una autoridad. Eso quiere decir que lo que decían los Vedas era lo que toda la sociedad debía hacer. Era algo así como la iglesia, ¿no? Por eso eran los sacerdotes. Lo que decían los sacerdotes eran las reglas que la sociedad debía cumplir. Las escuelas ortodoxas son las que seguían a los Vedas y las escuelas heterodoxas las que no lo seguían. El jainismo es una religión, igual que el budismo, que no siguió la religión védica, sino que creó sus propias reglas y creó sus propios estatutos religiosos, filosóficos, sociales, políticos, etc. Y el materialismo, bueno, también aquí queda muy claro, es una escuela filosófica, muy antigua también, que hablaba, pues como lo dice su nombre, de que todo es materia, ¿no? No había espíritu. Entonces, bueno, la escuela Samkhya y el yoga están dentro de las escuelas heterodoxas. Esta escuela Samkhya, ¿dónde se encuentra la filosofía Samkhya? Se encuentra en muchos textos importantes. Vean desde qué antigüedad. Se encuentra en las primeras Upanishads. Se encuentra sobre todo en la Upanishad Chandogya de entre el 800 y 600 antes de Cristo. Se encuentra también en las Upanishads tardías, en la Kata o la Shvetashvatara, que justo estas 2 Upanishads, así también como paréntesis, son las primeras
Upanishads que van a hablar de un significado de yoga. Hasta este momento, aquí en estas fechas, 400 y 200 antes de Cristo, podemos ubicar las primeras definiciones de yoga que había. Es decir, los primeros yogis que hubo fueron upanishádicos. Los upanishádicos era también como una rama de los Vedas. Y en estos textos, en las Upanishads, que son textos filosóficos de los Vedas, se encuentra mucho la influencia de la filosofía Samkhya. También se encuentra en tratados de ciencia política, en la Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata, esta épica grandiosa de Arjuna y Krishna, se encuentra en los relatos mitológicos, en los Purana, y por supuesto aquí en el Yoga Sutra de Patanjali. También se encuentra muchísimo en las corrientes terapéuticas de la Ayurveda. Todo lo que conocemos de la Ayurveda, la base filosófica teórica de la Ayurveda es de la filosofía Samkhya. Entonces, como pueden ver, pues la filosofía Samkhya es importantísima para entender India, para entender toda la filosofía de la India. Si no se comprende del todo de qué trata, pues es muy difícil comprender cualquiera de estos textos. Es difícil comprender el Ayurveda si no se sabe Samkhya, difícil comprender el yoga, la Bhagavad Gita, las Upanishads. Entonces vamos a ver a muy grandes rasgos de qué trata la filosofía Samkhya. Em, la filosofía Samkhya lo voy a explicar así de forma general. Em, es una filosofía dualista porque habla de dos realidades. Por un lado, Purusha y por el otro lado, Prakriti. Purusha es el espíritu que también para fines de esta clase de Yoga Sutra vamos a decirle también conciencia. Purusha es el espíritu o la conciencia. Es algo así como el ser, el testigo, es el espíritu, pero es inactivo. Es algo así como un ser que no actúa. Y por el otro lado está Prakriti, que significa materia. Y la materia tiene 25 diferentes modos de aparecer en el mundo. 25 que a su vez se dividen en la infinita, no infinita, pero en la grandísima diversidad que es el mundo. Ahora vamos a ver con más detenimiento cómo se divide, cómo se divide la materia. Pero entonces, eh, estos 25 tatuas o principios constitutivos son los que conforman la materia, ¿vale? Entonces, por un lado está el cosmos, el universo completo, el mundo, se compone de estos dos elementos, una conciencia, Purusha, que es difícil de entender, no se preocupen si ahorita no entienden qué significa Purusha, porque en realidad no se entiende. Es algo así como que hay que intuir, ¿no? Justamente porque es algo tan más allá de nuestro entendimiento que solamente se puede captar intuyéndolo o así como imaginando lo que es, ¿vale? Porque hay que considerar de entrada que nuestro entendimiento tiene límites y que cuando pensamos en Dios o en el infinito, un montón de cosas que nuestro entendimiento no puede alcanzar, ¿no? O sea, es decir, no entendemos todo, de hecho entendemos muy pocas cosas del mundo, a pesar de que la ciencia tenga el desarrollo tan profundo que tiene a estas alturas de la humanidad, pues muchísimas cosas no las entendemos. Entonces, Purusha es uno de esos conceptos que está más allá del límite de nuestro entendimiento, pero podemos más o menos vislumbrarlo. Es una conciencia neutra sin contenido, pura e inmutable. Y por el otro lado está la materia primordial, Prakriti, que es cambiante y que está constituida de tres cualidades o gunas, que ahora vamos a ver cuáles son. Esta mezcla de los tres gunas es lo que crea toda la diversidad de cosas que hay en el universo, todos los seres,
todos los insectos, todos los animales, todas las flores, las plantas, los planetas, las galaxias, todo es Prakriti en sus combinaciones de los gunas, mientras que Purusha es esa conciencia que no actúa porque es inmutable, o sea, no cambia, es pura, que está viendo la materia, que está viendo a Prakriti. De hecho, como ni los propios indios podían explicar qué es Purusha, lo explicaban con metáforas. Y entonces, en algunas Upanishads, por ejemplo, explican a Purusha como como el espectador en un teatro, eh, y que el mundo, el universo es el escenario con la obra de danza, ¿no? Lo explicaba con una obra de danza. Imaginen estas obras hermosas de danza india, el escenario, las bailarinas, la escenografía, las luces, los colores, la música. Eso es el mundo, eso es Prakriti, eso es el cosmos. Purusha es el espectador que está en su butaca, ¿no? Otra metáfora para explicar Purusha y Prakriti es que Purusha ve, pero está cojo, y Prakriti está ciega, pero puede caminar. Entonces, es como dos personas que el que no ve carga al que ve y el que ve lo va guiando. Purusha es el que ve, pero no puede caminar y va sobre los hombros de Prakriti diciéndole, ve para acá, ve para allá, ¿no? Es algo así. Espero que se esté comprendiendo. Entonces, eh, esta filosofía va a estar muy presente en el Yoga Sutra, ahora vamos a ver en dónde, porque si tenemos claro los tres gunas y esta idea de Prakriti y Purusha, vamos a entender qué significa mente en Patanjali. ¿Y por qué es importante qué significa mente? Pues porque esa es la definición del yoga. Lo voy a abordar con más detalle un poquito más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Como saben, la definición de yoga en Patanjali es: yoga es la detención de los procesos mentales. Entonces, ¿qué son esos procesos mentales? ¿Qué es mente en Patanjali? ¿Qué es mente? Prakriti, no Purusha. Y aquí es donde entender la filosofía Samkhya nos va a dar las claves para entender la definición de yoga en Patanjali, ¿vale? Bueno, ahora, los gunas. Me gusta mucho cómo los comentaristas y estos filósofos de la escuela Samkhya definen los gunas. Son los tres hilos que trenzan las cuerdas del universo. Los gunas son sattva, rajas y tamas. Estas palabras en sánscrito que significan todo esto, ¿no? Diferentes cualidades de la materia. Los gunas son cualidades de la materia que están combinadas para dar lugar a los seres del universo. Entonces, la cualidad sattva es la cualidad más elevada de la materia, la más cercana a Purusha. Algo que se me ha pasado a decir es que la escuela Samkhya es muy jerárquica, muy importante esto. Siempre divide todo, de lo más sutil a lo más burdo. Entonces, va de lo sutil hasta lo más bajo. Sattva es lo más sutil, luego rayas y luego tamas. Lo más elevado en jerarquía es lo que está más cerca de Purusha. Es como que aquí está Purusha y aquí empieza la materia, de aquí para abajo empieza el cosmos. Aquí está lo sádvico, lo rayásico y lo tamásico en el mundo. Por ejemplo, Purusha, lo sádvico sería el intelecto, es lo más elevado que hay, el intelecto, el bien, el amor, todas las virtudes. Rayásico es lo enérgico, la actividad, la pasión,
la entrega, las revoluciones, la forma de actuar, de investigar, todo lo que pone en movimiento al espíritu humano. Y tamásico es la estabilidad, la solidez, el mundo, el cuerpo, la tierra. Entonces, los gunas son cualidades de Prakriti que al mezclarse de formas distintas van creando los seres. Nosotros como seres humanos somos mezcla de los tres gunas. Somos esa mezcla de los tres gunas. Ahora, lo que va a decir Patanjali, ahora me adelanto un poco, es que la mente tiene como principal guna a sattva. También tiene rayas y también tiene tamas. De hecho, hay mentes que son muy tamásicas, que están en un letargo, que están confundidas. Hay mentes muy rayásicas que están todo el tiempo en actividad, que no paran de pensar, que están siempre angustiadas o muy creativas, ¿no? Y también hay mentes sádvicas. Las mentes sádvicas son, como podrán ya ver estas jerarquías, las más elevadas y son las mentes de los seres iluminados. La meta del yoga de Patanjali es que nuestra mente, bueno, que la mente de todos los seres vaya disminuyendo sus gunas, rayas y tamas para que quede solamente o en mayor proporción, lo ideal sería solo sattva, pero que quedara en mayor proporción sattva. Y ahora vamos a ver por qué sattva. ¿Por qué es importante? No solamente pues porque sean estas cualidades hermosas de la luz, el conocimiento, la contemplación, sino porque queremos que nuestra mente sea sádvica. Y no solamente porque queremos, porque querríamos que fuera sádvica, sino no hay que perder de vista que toda esta teoría que se empieza a desarrollar tiene como fin eliminar el sufrimiento. Una mente sádvica es aquella que no sufre. Las mentes rayásicas o tamásicas principalmente sufren en igual medida. La rayásica sufre, la tamásica sufre. Tal vez la tamásica sufre más y la sádvica no sufre. Entonces, Patanjali, cuando estudió estos elementos de la filosofía Samkhya, entendió que nuestra mente debe ser sádvica esencialmente para dejar de sufrir. Y entonces es cuando viene pues toda esa gran aportación que hizo Patanjali a la humanidad, en verdad, que fue crear el Yoga Sutra para decirnos cómo hacer nuestra mente sádvica. Porque de entrada, así como un médico, como el yogi médico, el Patanjali médico, hace un diagnóstico. Dice, el ser humano está enfermo. ¿De qué? De sufrimiento, de angustia, de envidia, de guerra, de odio. El ser humano está enfermo. Se puede curar. ¿Cómo se puede curar? Haciendo la mente sádvica. ¿Cómo se hace la mente sádvica? Pues a través de una serie de métodos que son el Ashtanga Yoga, que eso es algo que iremos viendo a lo largo del curso, paso por paso, en qué consiste este método para alcanzar que la mente sea sádvica. Bueno, ya casi acabamos con la escuela Samkhya para seguir avanzando. Ahora, en la escuela Samkhya identifica tres tipos de sufrimiento, tres causas de sufrimiento. La interna, corporal o mental, ¿no? Cuando el cuerpo está enfermo, tanto mental como corporalmente. Causas externas, es decir, lo que nos producen otros seres u objetos, o sea, todo lo que ocurre en el mundo exterior. Y también toma en cuenta algo sobrenatural, que son los dioses o la magia, que yo entiendo algo así como el destino, ¿no? Que nos hace sufrir también, pues las circunstancias, el destino, algo que nos toque, cosas sobrenaturales que igualmente están fuera de nuestro entendimiento, que también nos hacen sufrir, ¿no? Estas tres causas de sufrimiento están constantemente en nosotros. Ahora,
Esta idea de la conciencia atrapada en la materia es muy importante para el yoga de Patanjali. Patanjali entiende que los sufrimientos, cualquiera de estos tres sufrimientos, está determinada porque la conciencia, es decir, Purusha, está atrapado en la materia, es decir, en la mente. Purusha está atrapado en la mente. Y la forma de liberarlo es a través de yoga, a través de de la definición de yoga, detener los procesos mentales. ¿Por qué Purusha está atrapado en la materia? Porque ¿se acuerdan ese espectador que está viendo la obra? Se identifica, ¿no? Es como cuando vamos a ver una película, una obra de teatro, un concierto, y que lloramos, por ejemplo, con lo que le está pasando al personaje, porque nos identificamos con el personaje, porque tenemos empatía con el personaje, porque nos duele lo que le duele al personaje en la historia, ¿no? Ahí está Purusha atrapado en la materia, es algo así, ¿no? Pero una conciencia pura, como lo es Purusha, ¿tendría que sufrir? Pues no, es algo que no le correspondería. Es como decir, Dios, este, Dios sufre, Dios en un sentido así magnánimo de ser, ¿podría sufrir? Pues no, en realidad no le corresponde, no es algo que esté dentro de sus cualidades naturales a Purusha sufrir. Sufre porque está confundido, identificado, está muy comprometido con la materia, está muy identificado con la obra de teatro que es el mundo. Entonces, la forma de liberarse de Purusha ocurre cuando yoga se sigue a través de los pasos y entonces Purusha se libera de la mente, quedando completamente la mente sádvica. Yo sé que estoy dando mucha información y que ahora seguramente hay dudas, ojalá preguntas, comentarios, ya las iremos resolviendo, porque esto es como todo un viaje, ¿no? Toda esta filosofía, lo es en verdad, y comprenderla cuesta tiempo, lleva tiempo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ujú. Esto fue esa muy breve introducción de la escuela Samkhya, ¿vale? Ahora, ya entendiendo la escuela Samkhya, vamos a ir ahora hacia el Yoga Sutra. Como les decía, cuando abrimos el Yoga Sutra, el primer aforismo que encontramos es, ahora, a ver, lo voy a ver porque, para decirlo literalmente, ahora la enseñanza del yoga, ¿no? No sé qué traducciones tengan o si lo tienen a la mano, ¿no? Este, es importante también la traducción que se maneje. Em, Les recomiendo mucho esta, que siempre es la que siempre recomiendo, de Oscar Pujol. Oscar Pujol es el traductor y comenta también, está en Kairos. Esta es la versión directa, es una traducción directa del sánscrito al español, muy buena. Aforismo 1.1, ahora la enseñanza del yoga. 1.2, yoga es la detención de los procesos mentales. ¿Vale? Hasta aquí nos vamos a quedar porque de aquí ya tenemos un montón que sacar, ¿no? Solo con estos dos, como vieron, aforismos pequeñísimos, ¿no? Entonces, en el aforismo 1.1, donde dice ahora la enseñanza del yoga, pues solamente está dando el preámbulo, ¿no? Va a decir, ahora vamos a hablar de yoga. ¿Y qué es yoga? Nos preguntaríamos, ¿no? Y entonces da la definición en el segundo aforismo. Yoga es la detención de los procesos mentales. ¿Mm? Eh, Aquí nos vamos a detener un poco. Pero antes de ir al Yoga Sutra, quería preguntarles si tienen alguna duda de la escuela Samkhya. Ahora podemos hacer comentarios o preguntas de la escuela Samkhya para poder entender esta definición de yoga.
Ahí podrías profundizar un poquito en cómo llegan a esta parte de que el sufrimiento está antes de la existencia humana, si lo entendí bien. Bueno, gracias, Virginia. No antes, más bien que es inherente. O sea, que el sufrimiento y la existencia están unidos necesariamente. O sea, que cualquier ser humano que nace está expuesto al sufrimiento solo por haber nacido ya, porque va a enfermar, va a envejecer y va a morir. Y estos son tres ejemplos generales de sufrimiento, pero obviamente durante toda la existencia está atravesada por el sufrimiento. Es algo así como dar un diagnóstico de la humanidad, ¿no? Como decir, ¿qué significa ser cuando nos hacemos estas preguntas filosóficas de qué somos o por qué nacimos, a dónde vamos, cuál es el fin de la humanidad, cuál es el sentido de la vida? Ante estas preguntas que se ha hecho la humanidad desde que inició, desde que el ser humano es ser humano, pues lo que saltaba a la vista era, pues no sabemos cuál es el sentido, no sabemos muy bien cuál es el fin, lo que sí sabemos es que sufrimos. De hecho, esa es la gran verdad que nota Buda en sus meditaciones tan profundas, ¿no? Cuando Buda está ahí en el árbol meditando profundamente, la primera verdad que le llega es esa, la primera, la existencia es sufrimiento. Después de haber meditado y de haber hecho todo su camino espiritual, la primera verdad que le llega es esa. ¿Y por qué verdad? Porque es irrefutable. O sea, nadie puede decir, no, yo nunca he sufrido o yo nunca sufriré. Sí, es imposible, ¿no? Solo una máquina no sufre. Entonces, ser humano es igual a sufrir. Por supuesto, también ser alegre, disfrutar, gozar, reírse, también todo eso, por supuesto. Pero lo que es irrefutable es que sufrimos. Y entonces el Buda se da cuenta de esta gran verdad y también hace su diagnóstico, igual que Patanjali. Eh, bueno, más bien Patanjali igual que Buda, obviamente Patanjali influenciado por Buda. Buda sí es del 500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, Patanjali era un gran conocedor de las enseñanzas del Buda y de la escuela Samkhya, por supuesto, como ven, pero ambas tienen esta idea del sufrimiento y la existencia como verdades irrefutables. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María. Hola. Entonces, tú sí tienes claro que Patanjali de los Yoga Sutras sí es uno, aunque no tengamos exactamente la certeza en qué, en qué siglo, sí, estuvo vivo, sí es uno. Porque tengo, todavía hace como 5 años, este, todavía yo escuchaba que estaba justo esta teoría, ¿no? De que Patanjali son más personas, o sea, que no es solo un Patanjali, sino que son varios. Incluso algún maestro comentó, pues probablemente Patanjali ni siquiera existió y nada más son textos que se fueron o ideas que se fueron recopilando a lo largo de mucho tiempo. Bueno, Patanjali como personaje histórico sí existió, hay esculturas de él, obviamente mezcladas con toda esta mitología. Ahora les voy a enseñar cómo está representado, si no lo han visto, está relacionado con la serpiente, ¿eh? En sentido mitológico. Pero sí, o sea, Patanjali como personaje, como lo entendemos nosotros, así como Miguel Hidalgo, ¿no? Que un personaje histórico que hizo tal cosa en tal fecha, nació y murió, no lo vamos a encontrar así como tal. No significa que no haya existido, sí existió, solamente que probablemente sí era una escuela, por eso se puede ubicar entre el siglo II y V, o sea, en 3 siglos, pues no es que una persona, por supuesto, viva 3 siglos, sino que en ese gran lapso de tiempo se escribieron muchas enseñanzas adjudicadas a Patanjali, porque seguramente Patanjali las enseñaba a discípulos
y los discípulos también escribían cosas similares, ¿no? A Patanjali, es decir, no se sabe con certeza si el Yoga Sutra, o sea, cuánto tiempo fue escrito el Yoga Sutra. Casi todos los textos de India, por ejemplo, la Bhagavad Gita fue escrita a lo largo de 500 años. Obviamente no tiene un autor, tiene muchísimos. Las Upanishads tienen muchísimos. No sabemos, el Yoga Sutra sí está adjudicado a un autor, a Patanjali, pero no tenemos una fecha exacta. Yo me voy por la idea de que si es un personaje, no tenemos su fecha exacta porque era difícil fechar en estos tiempos. Si es un hombre, un yogi y filósofo que escribió el Yoga Sutra. Están otros Patanjalis, el médico, el gramático, esos de otras épocas que se llamaban igual. Y también Patanjali significa esto, ¿no? Literalmente, al que se le hace el mudra de Anjali, también. Pero esos son metáforas, más como su nombre significa eso, ¿no? Es como los nombres significan cosas. Ujú. Entonces sí, Patanjali es un hombre que escribió el Yoga Sutra. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, que es como escuela Sankhya o ¿Ah? filosofía Sankhya más bien, Sí. este, como de dónde hay como información, de dónde surge o cómo se sabe de ella. No se sabe de ella justo porque la encontramos en todos estos textos que mencioné, en las Upanishads, en la Bhagavad Gita, en el Yoga Sutra. Hay, por ejemplo, o sea, si en algún aforismo encontramos, no todo es escuela Samkhya, pero hay algunos aforismos, a ver si de casualidad me encuentro uno, donde yo puedo identificar, esto es de la escuela Samkhya. ¿Por qué? ¿Por qué sabría que es de la escuela Samkhya? Porque habla de gunas. O en algún tratado ayurvédico, que ahí se habla muchísimo de escuela Samkhya, ¿no? En los tratados ayurvédicos. Entonces, todo el tiempo que leamos algo ayurvédico, nos va a aparecer que el guna sattva, que el guna tamas, sabemos que eso es Samkhya. ¿Mm? No hay autores tampoco como tal de la escuela Samkhya. Hay un autor que se llama Ishvara Krishna, que escribió el Samkhya Karika, que este es un texto que sí tiene un autor, Ishvara Krishna, que era un filósofo de la escuela Samkhya, que en este texto recopila todas las enseñanzas de la escuela Samkhya. Si quieren estudiar la escuela Samkhya, les recomiendo el Samkhya Karika, de Ishvara Krishna. Eh, y este es como una explicación de toda la filosofía Samkhya. Pero cosas Samkhya se encuentran en un montón de textos. Ujú. Sí, ¿alguien más tenía una duda? Sí, ya sé. Sí, Sí, y luego sí, Ángel, gracias. muy rápido. ¿Podríamos entender que la eliminación del sufrimiento es lo mismo que la liberación? Sí, claro, cuando hablamos de liberación, así cuando pensamos en se liberó, ser liberado, iluminado, todos estos son sinónimos de alguna manera. La iluminación, la liberación son sinónimos. El nirvana, samadhi, moksha, ¿no? Todos estos términos que nos hablan de liberación, significa liberación de qué? Del sufrimiento, liberación del ciclo de renacimientos, ¿no? Es decir, el ser que se libera del sufrimiento porque deja de renacer. Porque volver a nacer en este mundo, pues es volver a sufrir, porque obviamente nacer es la condición necesaria para sufrir, ¿no? Entonces, la única forma de dejar de sufrir es dejar de renacer. Gracias, sí, Sí. muy bonito. Ángel, si querías preguntar algo, comentar.
Sí, buen día, gracias por la ponencia. Tengo una inquietud y es con el término filosofía. Ajá. Me gustaría saber su impresión sobre este término porque habitualmente bueno, no solo yo, pero en mi caso lo asocio con cierta forma de hacer del pensamiento propia de los griegos y que Ujú. en nuestra época contemporánea remite necesariamente a ciertos métodos estrictamente racionales, el diálogo, la dialéctica, la prosecución lógica, etcétera, pero pensando y leyendo y escuchando la referencia a la filosofía hindú, me da la impresión de que no está asociada exactamente a estos métodos de conocimiento, digo conocimiento y no verdad, sino que me resulta extraña la palabra porque más bien me da la impresión de que el término filosofía en la India está asociado a una forma, a otro método que podría ser, intuyo, por eso le pregunto a usted, eh, el que se produce no por diálogo o por comprobación dialéctica, sino por una especie de ejercicio de introspección, por la meditación tal vez, o el ejercicio. Me gustaría que pudiera abundar en eso, porque tengo esta dicotomía, esta forma, no sé si es una dicotomía, más bien una contradicción entre los términos filosofía propiamente de Grecia y la filosofía de la que están hablando acá, que no acabo de Sí. ubicar en algún lado. Muchas gracias. Sí, Ángel, no, pues buenísimo. Sí, es para todo otro seminario, sí, hablar de la diferencia entre las filosofías occidentales y orientales, si vamos a hablar de algo así muy en general, que es incorrecto, ¿no? Generalizar de esa forma, porque obviamente filosofías orientales divergen muchísimo entre la china, la japonesa, la india, etcétera. Entonces, hablando así, simplemente, a ver si puedo dar una respuesta breve. em, Al menos estas escuelas filosóficas como las que nombré hace rato, las 6 darshanas, sí son escuelas que algunos sí tienen métodos dialécticos. Por ejemplo, hay lógicas. La escuela Mimamsa es una escuela de lógica y de hecho es una lógica más compleja que la griega. La griega, por ejemplo, la lógica aristotélica tiene 3 elementos, mientras que la lógica india tiene 5. O sea, para no ahondar en esto que es muy profundo y así revoltoso, para que se den una idea, es algo así como en vez de un ajedrez, la escuela, la lógica occidental es un ajedrez en 3D o algo así, ¿no? La escuela lógica india, ¿no? Por decir que la escuela lógica india tiene 5 elementos, mientras que la occidental 3. Lo que quiero decir es que sí hay en las filosofías indias dialéctica, lógica, epistemología, metafísica. De hecho, esto que estamos viendo ahora es una metafísica, ¿no? La escuela Samkhya es una metafísica. La escuela yoga es una metafísica. Metafísicas son también en Grecia, pues Aristóteles, Platón, ¿no? Plotino, pues un montón. Epistemologías, Descartes, Kant, Hume, ¿no? Es decir, sí, lo mismo que tenemos en Occidente, epistemologías, metafísicas, lógicas, dialécticas, están también en India. Solo que es verdad, Ángel, que se abordan desde otro lado. Esto que dices es muy interesante de que una cosa es lo racional y otra cosa es la introspección, es verdad. No toda la filosofía india se hace, como les decía, un tratado de reflexión y de lógica racional, sino que mucho de la filosofía que se ha escrito sí proviene de descubrimientos a través de la experiencia, mientras que la filosofía occidental, como dice Ángel, pueden ser procesos solamente racionales, sin haber experimentado nada, ¿no? Se puede hacer filosofía de algo sin haberlo experimentado, mientras que la filosofía india escribe de aquello que experimenta. Entonces, sí es verdad que usa todos estos métodos que conocemos occidentales,
y la introspección y la experiencia, o la experiencia, ¿no? Vamos a decir experiencia, introspección, intuición, ¿sí? Bueno, Ángel, la verdad es que te estoy dando esta respuesta así como muy superficial porque agarraste un tema súper complejo, buenísimo, que ya me diste una idea para hacer otro curso, pero por lo menos así por arribita, algo así es lo que entiendo. Muchas gracias, gracias. Sí, gracias, Ángel. Bueno, sí, ya no hay otro comentario. Seguimos con, ahora Sí, nada sí, más ay, perdón, sí, dime. rápido. Planteabas esto del no sufrimiento y la felicidad. No sé por qué tenía yo como la idea, digo sin conocimiento, ¿verdad? Pero que más bien el fin era como llegar a un punto neutro en donde no te vieras como afectado o el punto neutro sería como esa parte feliz, o cómo se entiende. ¿Cómo se entiende el no sufrimiento? Ajá. Bueno, también muy buena. Pues el no sufrimiento sería la ausencia de todos, de todo aquello que agita la mente. Por eso aquí viene los Samkhya, ¿no? La filosofía Samkhya. Mientras que si la mente está agitada o aletargada, rayas y tamas, si está rayásica o tamásica, la mente sufre. Pero si la mente está sátvica, no sufre. Una mente sátvica es aquella que está completamente en paz, que no tiene actividad, eh, que no tiene agitación, ni que tiene confusión. Entonces el no sufrimiento sería un estado de una mente pues completamente en paz, pero yo sé que decir en paz también es como que ahora qué significa en paz, ¿no? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué significa en paz? Pues bueno, por eso la filosofía es tan rica porque no terminamos de definir algo, ¿no? Sino que siempre hay más. Eh, es eso, cuando, mira, en términos ya muy metafísicos, ¿no? Como explicaba ahora. El no sufrimiento sería el estado donde la mente ya completamente sádvica, cuando ya después de todo el proceso, ya que leímos todo, ya que hicimos todo el Yoga Sutra y alcanzamos ese estado de la mente sádvico, el Purusha se deja de identificar con el personaje y entonces la mente completamente pura como en su estado natural puede reflejar al Purusha. ¿Qué significa esto? Que puede ya no identificarse con las cosas del mundo, sino con la conciencia pura. Aquí está la unión de la mente, nuestra mente, con Purusha. Pero la mente y Purusha no se pueden unir a menos que la mente esté sádvica. Si la mente no está sádvica y está agitada o confundida, triste, deprimida, pues Purusha está ahí en el personaje, no siendo el espectador, está en el personaje, está en el mundo, está sufriendo, está agitado. Hay que sacar a Purusha de ese drama que es la vida, sacar a Purusha del escenario para regresarlo a ser espectador. Y cuando se regresa a ser espectador, entonces la mente ya lo refleja. Oscar Pujol, el traductor del Yoga Sutra, explica muy bonito esa parte que es muy difícil de entender, la explica muy bonito con una metáfora. Dice que la mente es como un diamante. Imagínense, de forma natural, la naturaleza de la mente es ser transparente, como un diamante. Pero si vemos el diamante así nada más, pues ahí está transparente. Y si un rayo de luz, de sol, le da al diamante, entonces refleja la luz, ¿no? El diamante. Imagínense el rayo de luz, pasa por el diamante y refleja la luz. Si el diamante está turbio por tanta agitación mental,
por tanta confusión mental. Entonces, el diamante está opaco y no deja reflejar nada. Aunque le dé luz, el diamante está opaco. Entonces es algo así como limpiar el diamante, eso es yoga. Vamos a limpiar el diamante, que es nuestra mente, para que vuelva a ser transparente, para que vuelva a su estado natural y entonces refleje la luz. ¿Qué es la luz? Purusha. Cuando la luz toca el diamante transparente, el diamante se convierte en esa luz, ahí está la unidad. Ahí está donde la mente se une con Purusha. O para decirlo en otros términos, védicos, porque acuérdense que yoga de Patanjali es védico, y lo que buscaba la filosofía védica era la unión entre el ser individual con el ser absoluto. Eso sería la felicidad, o la felicidad es una palabra muy difícil de definir, es mejor no decirla, vamos a decir, ese sería el estado de no sufrimiento, ese sería el estado ideal del ser humano, donde no sufre, donde ya no va a renacer, donde está unido al ser absoluto, donde solo hay, donde, pues eso, donde no hay sufrimiento, donde solo hay paz, claridad, amor, bueno, amor también es, me retracto. No estamos hablando de no sufrimiento, ¿no? No sabemos qué es eso, es lo que les digo. Eso son experiencias, por eso la pregunta de Ángel fue tan importante porque es algo que, hay que estar pensando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es eso de cómo se experimenta la filosofía? ¿Cómo explicar esa experiencia de iluminación? Bueno, pues se dice también en términos mitológicos, o no, que Patanjali era un ser iluminado que escribió el Yoga Sutra para bien de los seres humanos, igual que Buda, un ser iluminado que dio sus enseñanzas para bien del ser humano. Se dice también así en formas mitológicas que los seres iluminados pueden de alguna manera decidir si ante esa unión disolverse, nirvana significa ese disolverse, es como, se explica también metafóricamente como una gota de agua. Imaginen que somos una gota de agua que cae en el océano. ¿Qué pasó con esa gota de agua? ¿Sigue existiendo o no? Pues ya se convirtió en el océano, pero el océano es gotas, ¿sí ven? Ese es nirvana, esa es la unión, esa es la unión. Desaparece la individualidad para unirse a la totalidad y ese estado elevadísimo, que es el estado de iluminación, pues es el estado ese en el que nos convertimos en el océano. Pues muy complejo. Bueno, vamos a regresar un Porque poquito. se convierte en poético, ¿no? Ahí. Sí, Parece. claro. Es que no hay otra forma de explicar estas cosas más que así, ¿no? Metafórica, poéticamente, porque nuestro entendimiento no alcanza, ¿no? A comprender algo tan elevado, pero que estos filósofos indios lo pudieron ver, tanto Buda como Patanjali, como los filósofos de la escuela Samkhya, vieron esto. ¿Y para qué hacer todo esto? Pues otra vez, ¿no? Para evitar el sufrimiento. Sí, bueno, me voy a regresar un poco a el texto, a Yoga Sutra, para ver esta definición de yoga, ¿no? Les voy a compartir pantalla o, bueno, déjenme ver. Sí, les comparto pantalla. Mm,
Ahí están viendo ya mi pantalla. Es que yo no los veo a ustedes. No sé por qué, pero díganme. Sí, sí vemos la pantalla. Gracias. Bueno, aquí está la definición en Devanagari arriba, ¿no? El alfabeto sánscrito y luego transliterado Yoga Chittavriti Nirodha, que es, bueno, yoga, chitta es la mente, Vritti es los procesos y Nirodha es la detención o supresión. También se le traduce como supresión o detención. Yoga es la detención de los procesos mentales. Por eso cuando vemos esta definición apenas comenzando el Yoga Sutra, pues ya comienza a ser complicado el texto porque, bueno, si no se tiene todo el contexto anterior, ¿no? Porque, ¿por qué yoga tendría que ser detener los procesos mentales? De entrada, como dice Puyol, el traductor, dice, nos parecería raro tal vez que yoga tuviera una definición como negativa, ¿no? Porque suena negativa, como que suprimir o detener la mente. ¿Por qué? ¿Por qué habría que detenerla, no? O sea, si nos preguntamos, esta definición es difícil de comprender o como que no se le ve el sentido muy claro, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de detener los procesos mentales? Ya vimos con el contexto de la escuela Samkhya que mientras más procesos mentales haya, la mente está más rayásica y tamásica, mientras que a menos procesos mentales está más sádvica, ¿no? Entonces, debemos de entender que esta definición necesariamente tiene que ver con la escuela Samkhya. Ahora, esto porque en realidad Patanjali nos va a decir que detener los procesos mentales, más que algo negativo, es de hecho la función más elevada de la mente. O sea, la mente tiene un montón de funciones. De entrada, la mente no es para Patanjali ni para la India en general lo que entendemos por mente en Occidente, ¿no? La mente, para empezar, es material en la India, en estas escuelas indias. No significa que en todas las escuelas indias, pero en estas sí, en el budismo, en el jainismo, en la escuela Samkhya, en casi todas, la mente es materia, porque como vimos en la escuela, como todas están influenciadas por la escuela Samkhya, una cosa es Purusha y todo lo demás, o sea, todo lo que existe es materia, solo que hay jerarquías, hay niveles, ¿no? Hay materia sutil y materia burda. La mente es una materia muy sutil y la mente, o sea, ¿qué sería una materia muy burda? La tierra, así las piedras, la montaña, un volcán, nuestro cuerpo incluso, ¿no? Nuestro cuerpo físico, los músculos, los huesos, o bueno, nuestro propio cuerpo diríamos, jerárquicamente iríamos de los huesos a los músculos, a los ligamentos, a la sangre, hasta llegar a la mente y dentro de la mente lo más sutil de nosotros, el intelecto. ¿No? Así lo explica Patanjali. El intelecto es la parte, como les decía, si imaginamos la jerarquía de la escuela Samkhya, aquí está el espíritu y pegadito el intelecto, y de ahí para abajo. Por ejemplo, después seguiría el sentido del yo en la mente, el yo, el ego. Y de ahí para abajo, para abajo, para abajo, hasta llegar a la tierra. Ahora, cuando, mm, cuando el intelecto como el intelecto es es solo sádvico, que es la materia más sutil y la más cercana a Purusha, como el intelecto es es muy sádvico, esa es el que mejor puede reflejar la luz de Purusha.
¿Esto qué quiere decir? Que hace rato, como les expliqué, esta metáfora del diamante y la luz, ya cuando el diamante está transparente, ¿por qué está transparente el diamante? Porque detuvimos los procesos mentales rayásicos, tamásicos y quedó solo el intelecto. Limpiamos también el sentido del yo, aunque es sádvico, pero limpiamos también el sentido del yo, las memorias, y quedó solo el intelecto. Cuando solo el intelecto queda, el intelecto, o para decirlo de otra forma, según Patanjali, solo el intelecto es la única capacidad del ser humano que tiene de conocer a Purusha. No, no el yo, no la memoria, no sé, los procesos, ¿qué otros procesos mentales hay? La percepción de los sentidos, la elaboración de la lógica, por ejemplo, o, ¿no? Sino que el intelecto. Y el intelecto es esta parte más cercana a la conciencia, no es un intelecto racional, como lo entenderíamos en la filosofía occidental, ¿no? No es pensar racionalmente, el intelecto es pensar como si, a ver, pensar desde la conciencia, como conciencia. Cuando el intelecto se une a Purusha, se convierte en Purusha. Y acuérdense que una definición correcta de Purusha en el yoga es conciencia. Nos volvemos conciencia. ¿No? Esto lleva tiempo entender esta parte porque es un proceso. Se va comprendiendo conforme vas avanzando en el texto. Cuando empiezas a ver los procesos a través de los cuales la mente debe detenerse, que son el Ashtanga Yoga, entonces empiezas a entender cómo paso a paso Patanjali va a describir jerárquicamente, porque es muy Samkhya, va a ir describiendo, primero vamos a hacerlo burdo, un paso, dos pasos, tres, hasta llegar al paso 8, que es donde nuestro intelecto se vuelve sádvico, donde nuestra mente se vuelve sádvica. ¿No? Y entonces cuando vamos comprendiendo ese proceso de la Ashtanga Yoga, es cuando se entiende qué es esto de convertirse en conciencia. Bueno, podemos decir entonces esto que la meta del yoga es crear una mente que permite a la conciencia expresarse a través de ella. O en otras palabras, que el purusha se pueda reflejar a través de un diamante que esté transparente. Porque piénsenlo así, ¿qué sería una mente que pueda reflejar completamente la conciencia? ¿En qué se convertiría la mente? En conciencia. Y si la mente ya no tiene nada, vuelve a... por eso el budismo usa mucho la metáfora, bueno, no la metáfora, la idea del vacío. ¿Por qué el vacío es tan importante? Porque solo el vacío permite la función de algo. ¿Para qué queremos una taza si no tiene un vacío? ¿De qué serviría la taza si no tiene el vacío? De nada, ¿no? La mente es como esa taza, está llena, hay que vaciarla para que esté vacía y vacía es como cumple su verdadera función. Lo que pasa es que, digo, esto lo dice Patanjali y todas estas grandes escuelas filosóficas, pero lo que están diciendo es que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos usado mal la mente, hemos usado muy mal nuestra herramienta más valiosa. No hemos sabido usarla, la hemos llenado. Tenemos una taza que en vez de usarla para tomar agua, la llenamos con tierra. Y entonces no nos sirve de nada la taza, no sirve para eso. Nuestra mente no nos está sirviendo para lo que ha sido creada. Tiene que estar vacía para hacer su función de llenarse de conciencia.
La mente tiene que llenarse de conciencia. Ahorita no la tenemos llena de conciencia, tal vez conciencia tenemos así como 1% por ahí. ¿Y saben cuándo se siente la conciencia? Cuando se medita, ¿no? ¿Cuándo se siente la conciencia? Cuando estamos con los ojos cerrados, sentados, haciendo yoga. No las posturas necesariamente, sino este yoga antiguo, cuando estamos sentados meditando y cerramos los ojos. Ahí es donde se siente la conciencia. Cuando decimos, estoy respirando, estoy aquí sentada. O también puede ser que en otras disciplinas, no necesariamente meditando, sino también el yoga postural ahora, ¿no? Que son meditaciones en movimiento, ¿no? También escalando una montaña, también haciendo capoeira, también corriendo, haciendo cualquier actividad que involucre una mente completamente concentrada, ahí está la conciencia. Pero la vemos segundos, ¿no? O sea, cuando percibimos nuestra propia conciencia, ¿cuánto tiempo nos dura? Segundos. Lo que dice Patanjali, la meta del yoga es que esa conciencia se mantenga todo el tiempo, que nuestra mente sea esa conciencia, no por segundos, sino que sea esa conciencia. Eso sería vivir no sé, no sabemos qué se siente, mantener ese estado permanente, ese sería un estado de iluminación, donde no hay mal, donde no hay sufrimiento. Obviamente, si toda la humanidad fuera así, pues sí sería el estado ideal del mundo, del universo, bueno, del planeta Tierra. Bueno, pues no sé, esto es así a muy grandes rasgos esta introducción de Patanjali. Pudimos ver este contexto anterior de la escuela Samkhya. Obviamente en el curso constantemente vamos a recurrir a otros elementos de la escuela Samkhya y se va a repasar, ¿no? ¿Qué significa la escuela Samkhya? Se va a estar repasando durante todo el curso y se va a ver elementos muy importantes, unos que no tocamos hoy, por ejemplo, que es la segunda clase, el próximo sábado, los 5 kleshas, que es bellísimo, también es toda una psicología, porque los Yoga Sutra, como ven, no solo es filosofía, también es toda una psicología, ¿no? Es las 5 aflicciones de la mente, ¿qué afligen a la mente? Y Patanjali muy sabiamente identifica 5 cosas que afligen a la mente para estar provocando este ciclo de sufrimiento, ¿no? Entonces, identifica qué aflige a la mente y cómo eliminarlo. Y así vamos poco a poco limpiando la mente. Todo el texto va a ser ese camino de limpiar la mente. Vamos a limpiar la mente. Entonces, vamos a ver los kleshas, después vamos a empezar con las 8 ramas, una por una, ¿no? Vamos a describir cada una. Seguramente ya lo habrán visto si son practicantes de yoga, si ya estudiaron el Yoga Sutra, tal vez ya vieron el Ashtanga, pero ahora vamos a verlo con este contexto de la escuela Samkhya y del budismo centrado en el sufrimiento, ¿no? Para poder entender. Y luego, en la última clase voy a abordar también, después de ver todo el Ashtanga, el tercer libro del Yoga Sutra, porque son 4, el tercero, que se llama Vibhuti-pada, que es el libro de los poderes. Y este libro casi nunca se estudia, porque casi siempre solo se estudia el Ashtanga, ¿no? Las 8 ramas que abarcan del Yoga Sutra como, ¿cuántos aforismos? No los he contado, pero muy poquitos, como 10, ¿no? Como 10 aforismos solamente de 195 son el Ashtanga y es lo que casi siempre solo se estudia para que vean qué tan amplio es el texto. No solo es el Ashtanga, es muchísimo, ¿no? Entonces, son los poderes sobrenaturales que adquiere el yogi con la práctica. ¿Y qué significan estos poderes? Ajá. Bueno, pues no sé si ahora aquí ya termino mi exposición para dejarles un momento si tienen preguntas o comentarios.
Voy a dejar también aquí de una vez, antes de que se tengan que ir, les voy a dejar aquí en el chat mi teléfono para que a través de ahí se inscriban, quien quiera inscribirse al curso ya completo y empezamos la segunda clase el próximo sábado. Aquí les voy a dejar mi teléfono. Esperen, ¿dónde está? Chat. Bueno, aquí voy a parar la grabación.